Al pasar del tiempo, hemos vivido varias catástrofes desde fenómenos atmosféricos, hambruna, inundaciones, terremotos, tsunamis, pero el día de hoy vengo a hablar de una en particular, la cual serían las pandemias. Una pandemia se puede categorizar como una enfermedad u otra afección de salud que ocurre en una zona extensa. Podrían ser en varios países o continentes y suele afectar a una parte considerable de la población. La primera en la lista sería la viruela. Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 por la OMS, la cual certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Este se transmitía por un contacto cercano con las llagas o por la respiración de una persona infectada al aire. La ropa, cama, prenda, todo lo que era contaminado era infeccioso. Incluso, lo mejor que se hacía para esos tiempos era quemar eso. Se desconoce en sí el origen de la viruela, pero existen evidencias de que su existencia en una época fue muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias datadas en el siglo III a.C. Se estima que solo en el siglo XX la viruela mató hasta 300 millones de personas. La que le sigue podemos ver que es el sarampión. Esta es una enfermedad infecciosa que deja bruscas marcas sobre la piel bastante frecuente, especialmente en los niños. Se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, así como la fiebre y un estado general debilitado. Si se presentan complicaciones, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro que amenazan la vida del paciente. Al tener el virus durante los primeros 4 a 12 días, no hay síntomas, no existe terapia específica para el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, se puede prevenir mediante la administración de la vacuna contra el sarampión. El sarampión es un virus de transmisión aérea altamente contagioso, el cual se propaga primordialmente a través del sistema respiratorio. El virus es transmitido en secreciones respiratorias y puede ser pasado de una persona a otra. Actualmente siguen habiendo casos de sarampión, pero ya gracias a la vacuna no es mortal. Su origen probablemente ya afectaba a la especie humana desde hace más de 5.000 años. El sarampión fue introducido en América en el siglo XVII por los colonizadores europeos, causando cientos de muertes entre nativos, lo que facilitó su conquista. La que sigue en nuestra lista es la pandemia de gripe de 1918. También conocida como gripe española, fue una pandemia causada por un brote de virus H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos. Este virus no perdonaba a nadie. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Su origen fue por primera vez el 4 de marzo de 1918, el cual se originó en Estados Unidos, en el estado de Kansas. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa española que en el resto de Europa, ya que no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información de la enfermedad. Los síntomas que presentan a continuación es la cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre que superan los 39 grados, pulso rápido, superando las 140 pulsaciones por minuto, respiración superficial,
o agotamiento extremo. Y al tener todos estos síntomas, a las 24 horas ya podría experimentar la muerte. En 1919, la enfermedad ya fue mucho menos virulenta por estar la mayoría de los organismos adaptadas al virus. Finalmente, en 1920 aún se detectó un último repunte, pero no hubo más, aunque su tasa de mortalidad fue de 50 millones. La peste negra. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Atribuían el mal a las mismas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de material orgánico en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales, acachables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. El origen de esta pandemia era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Los síntomas eran en sí fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirios. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar unos 200 millones de personas. Y por último, también tenemos el VIH, conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es una enfermedad humana que progresa hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. Sin tratamiento, se estima que la sobrevida promedio después de la infección del VIH es de 9 a 11 años. La infección por el VIH ocurre únicamente a través de los siguientes fluidos de personas infectadas, las cuales serían sangre y otras formas que se presentan teniendo relaciones sexuales. El VIH pasó a los seres humanos por zoonosis, es decir, la transmisión desde otras especies. La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el CDC, o Centers for Disease Control and Prevention, de Estados Unidos convocaron una conferencia de prensa donde describieron 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini en Los Ángeles. El SIDA había causado la muerte de aproximadamente 25 millones de personas alrededor de todo el mundo. Quería incluir al COVID-19, o también conocido como coronavirus, pero dada la fecha no se tienen muchos datos presentes al público, por lo cual lo omití en este top, pero que en el futuro sí merita tener uno. Y bueno, hemos llegado al final. Espero que con este video se hayan entretenido un poco y a su vez aprender también sobre las mayores pandemias que hemos tenido mundialmente, su lapso de tiempo, la forma en que se desarrollan y su final. Aunque este sea el final del video de hoy, seguiré subiendo y espero que les sea de su agrado. Desde aquí les deseo una buena semana y como dice mi amigo Grenville, el buen humor es un tónico para la mente y el cuerpo. Es el mejor antídoto para la ansiedad y la depresión. Hasta luego. Let's make this one.